Hola, acá estoy. ¿Cómo andan? Ahí las estaba leyendo y contestando. Estoy buscando sus publicaciones. A ver, pero ya les digo, hay algunas que no me aparece la publicación. Barbie, por ejemplo, Caruso. Entro a tu perfil y no me aparece ninguna publicación con el hashtag ni nada. No sé, por eso no, o sea, obviamente a la que no me apareció no la pude anotar. Vamos a hacer una cosa, como todavía faltan hacer 2 mix, que los voy a ir haciendo rapidito. Acá uno quedó de ayer a la mitad, ya le habíamos puesto el glitter, falta el número. Así que les voy a dar un rato más, mientras armo los 2 que faltan, para que puedan seguir participando. Y así yo busco en las publicaciones más se sumó, porque no me aparecen. No, o sea, entro al perfil que me dicen y no está. Así que no sé cómo hacer. A ver, acá. Mayra pregunta, ¿cómo hay que hacer para participar? Para participar tenés que estar suscripta al canal, activar la campanita y compartir en alguna red social, sea Facebook o Instagram, un video mío o el canal, lo que vos prefieras, y poner el hashtag IamDaniD, ¿sí? O sea, hashtag o sea, el nombre del canal. Porque si no ponen eso, yo no sé, o sea, no puedo encontrar si participaron o no. Por eso les pido lo del hashtag, que no es tan difícil, o sea, es poner numeral. Miren, se los voy a escribir acá. Ponen, bueno, creo, es una H cualquiera, paren. Tienen que poner, ahí está, el hashtag y ponen I am Dani. ¿Qué? Leo los comentarios de lejos en la compu y no veo nada, así que los veo desde el coso, desde el celu. Bueno, está despejado, no sé por qué. Pero ¿me entienden? Esto es lo que tienen que poner en donde pueden escribir cuando hacen un compartir, una publicación. Entonces yo con este hashtag las puedo encontrar sus publicaciones. ¿Me entienden? Eso es lo que tienen que poner para participar. Ya les digo, como esto quedó de ayer cuando se me cortó internet, hoy también se me cortó, por eso tardé en entrar. Roguemos, hagamos una oración comunitaria para que no se vuelva a cortar porque si no me va a dar algo. Así que bueno, como quedó esto pendiente de ayer, lo vamos a ir haciendo hoy y de paso les doy un rato más a las que no entendieron cómo participar para que puedan, ¿cómo se llama? Para que puedan hacerlo, porque me da pena que no hayan entendido o que no lo hayan puesto en las redes, o sea, que lo hayan, no sé, que no lo haya visto, que por ahí lo hicieron y estaba en público, qué sé yo, me da cosita dejarlos afuera. Así que bueno, a ver, Francesca Esteche, Gise sos, ¿no? Gise, sí, vos estás participando doble, Gise. Tenés doble chance porque lo pusiste en Facebook y en Instagram. Así que, digamos, yo armé papelitos y después, bueno, completaré más papelitos con las que vayan participando ahora. Y Gise está doble, porque, bueno, puso en Instagram y en Facebook. Hola, Gerard, ¿cómo andás? Lucía Leiva dice, creo que ya lo compartí, no entendí bien. Mariana dice, yo también puse en Instagram. Marian, pero pusiste el hashtag porque cuando pongo el hashtag en Instagram aparecen re poquitas. Pía, si es historia, si querés hacer una historia, tiene que ser ahora porque yo lo puedo ver ahora. Y me tenés que etiquetar también con el hashtag, o sea, etiquetame de alguna forma que yo lo pueda ver. El tema es que si vos subiste una historia hace 4 días y yo no la vi, es como que no. No sé. María justo pedía que repita lo de los pasos. Bueno, recién lo repetí. ¿Se entendió, Mari, o querés que lo vuelva a repetir?
Loli Russo o Russo Loli, no sé cómo es. Seguís ahí porque pusiste que te corté internet. Si seguís ahí, poneme cómo es tu Instagram, así me fijo, porque pusiste que no. ¿Cómo se llama? Ah, ahí vi, Loli Rami, no, ese no. A ver, voy a fijarme. A ver cómo es. Eh, a ver si me aparece. Loli-Rami. Claro, Loli, tenés el Instagram en privado. Entonces no me aparece la publicación. Hashtag, las que tienen el Instagram en privado, esas publicaciones, por más que pongan el hashtag, no se van a ver. Ese es el tema. Cuando yo busco el hashtag IamDaniD, me aparece solamente las publicaciones que están en público. Por eso no me van a aparecer. Es un tema eso. A ver, vamos a agregar acá. Ahí la sigo leyendo. Estoy buscando las que me dijeron. A ver si tengo más notificaciones que me hayan etiquetado recién. Sí, acá hay varias menciones en historias. Esta ya estaba. Ah, a ver, esta no estaba, creo. Vamos a anotarla. Ahí las voy anotando, ¿sí? Las voy anotando y enseguida seguimos con el mix. Sería Milei Belleza. ¿Quién es Milei Belleza? Ahí encontré la etiqueta con el hashtag de Milei Belleza y acá tenemos otra que es Maru Valen. También la encontré, a ver. Maru-Valen 2406. Instagram. Y acá, acá está Magdalena. Eliana Magdalena Lagos. Ahí está. De paso aprovechen y síganse entre ustedes, que las estoy mencionando. Eliana Magdalena Lagos está participando. Y Maru Valen también. ¿Y qué más dije? Milei Belleza. Esas están participando por Instagram. Ahí está. Ahora, vamos con la búsqueda acá del hashtag. En publicaciones no veo nuevas que no haya notado. De Instagram, digo, ¿sí? No, acá no hay nuevas. Y, a ver, vuelvo al chat, así las voy leyendo. Ana Paula, ¿tu Instagram es Anita Uñas? No, esa es Ana. No. Anita Uñas no me apareció. Recién me acabo de fijar en Instagram. No aparece. El aparece en los dos, en Instagram y en Facebook, así que doble chance.
Gise Esteche no, son por separado, van a ser 5 las ganadoras. Así que por eso, nada, quiero que darles el tiempo para que participen. Bueno, a ver. Rousseau Loli dice, Lore Carrizo, a ver. No, Lore, no te tengo anotada, pero ahí me fijo. Vamos al Facebook. Lore Carruso, puse nada que ver. Así no te iba a encontrar nunca. Hay un montón. Claro, a ver. Acá apareció una más que no estaba, que es Anuni Busetti. Anuni Busetti aparece en Facebook, así que vamos a anotarla. Anuni Busetti en Facebook, ahí está. Bueno. Esta ya estaba. Rosario Navia, sí, la anoté, porque hace un rato largo que lo puso. Acá, a ver. Carol Estrada, a ver si está. Sí, la había puesto Carol. Lourdes Paulión no estaba. No me aparecía y ahora sí me aparece. No sé si le puse público Lu o qué onda. Lourdes Paulión. Ahí está. Facebook. Gise Esteche ya está. Miri Peña ya está. A ver, Evangelina Villarreal. Vamos a ponerte aquí. Evangelina Villarreal. Bien. Mariana Garay ya está. Acá, Barros Sonia, otra más. ¿O tenían todo en privado o están participando ahora? ¿Qué onda? Facebook, ahí va. Gise Stitch ya está. Lore Carrizo, acá te encontré. Así que vamos a poner Lore Carrizo. Ahí está. A ver si aparece alguna más. Mientras tanto vayan poniéndole un me gusta al video, porfis, que no les cuesta nada, nadita. Ahí va, bueno, ahora sí, no me aparecen más en Facebook. Ahora voy a actualizar una vez más, por si alguna lo aparecen de ahora, ¿sí? Ahí lo actualizo una vez más y me fijo rapidito. Está Jackie Álvarez.
Lo que pasa es que también aparecen mis publicaciones, por eso tengo que buscar entre las mías. Mariana Garay, Evangelina Villarreal. Acá, Lucila Isabela. Giselle Esteche, Barro Sonia. Lore Carrizo. Y bueno, esto anda como quiere. A ver Instagram. Ah, acá aparecieron un montón en Instagram, ¿eh? ¿A todo el privado? ¿Qué onda? Maquiluca. Maquiluca no sabemos si estaba en privado o si lo puso recién. Mari Nails, ¿sos Mariana Garay vos? Mari Nails, 15 de 15. Me van a disculpar mi letra, pero estoy tratando de hacerlo rápido. Después en Instagram tenemos otra que es yo-t-cielo08 y más.
estoy volviendo a conectar. Ah, se había cerrado el coso. ¡Ay, sí, ahí volví! Hola, 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 he vuelto. Bueno, acá estamos. No sé si había ido la imagen, qué sé yo qué pasó. Pero bueno, a ver, vamos a seguir con esto. Ahora me ven por mi manito, así que bueno. Ustedes sigan hablando, todo bien, qué sé yo, todavía no sorteé, estamos acá en el lío este de anotarlas, que algunas no aparecen y qué sé yo, y ya saben, yo le quiero dar chance a todas. Así que, no, Mari, por favor, la captura que sea al WhatsApp personal, ¿sí? Al número personal, porque, personal, perdón, al número privado, eso quiero decir, al WhatsApp de Dani D, pero, no personal, quiero decir al de Dani D, pero que sea mensaje individual, así yo puedo abrir los chats y verlas, y ver la captura de cada una y revisar si están o no, ¿sí? Así que ustedes, si quieren, sigan charlando acá. Yo, obviamente, sigo en vivo todo, pero como ven, cambio del chat de YouTube, me voy al WhatsApp, miren todos los mensajes que hay de todas las que mandaron su captura. Así que las voy a anotar a todas, obviamente. A ver, acá tenemos Cata y Aneli. Cata.yaneli, vamos a anotarla. Así ninguna se queda afuera. Vamos a poner acá arroba cata.yaneli. Ahí está. Instagram. A las que le clavo visto y no les escribo, no se me ofendan, obviamente es para rapidez, ¿sí? A ver. Acá tenemos otra captura. Acá está la de María N. Rojas en Facebook. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda, ¿sí? Ténganme paciencia. A ver, acá hay otra, unas cuantas, de Gaby Bassano. Gaby Bassano. Tenemos 3 de Gaby. Gaby Bassano. Facebook. Gaby Bassano. Facebook y Gaby Bassano. Ahí está. Bueno, ahí las estoy anotando. A ver, acá tenemos. Ah, esta ya la puse, la de Mariana Rojas. A ver, esta. A ver, encima me aparece la burbujita arriba de otros mensajes de los grupos que no paran de escribir. A ver, acá, Carol Astrada. Ahí estamos. A ver, acá, Pipi querida. Acá estoy viendo tus capturas. Tenemos Instagram, que es Suárez-Pia-. Tenemos varias capturas de Pipi. Ahí va. Pia Suárez en Facebook. Y ahí estamos. Listo, Pipi. A ver. ¿Quién más aparece? Miren. Gaby Bassano
Le salió la insignia de fan destacado en la página. Miren, me lo mandó recién. ¿Ven que me aparecen 800.000 WhatsApp por segundo? Por eso no es que no les quiera contestar, es que tengo 1.000.000 de WhatsApps, intento contestarles a todas. Bueno, Gaby, te felicito por tu gran participación en mi página. A ver, acá tenemos otra captura de Nails-Navia, ¿puede ser? Pues me dice tu historia. A ver, @ Nails-Navia. Ahí va. Este es Instagram. A ver, acá otras capturas de Geraldine Tropiano. El Instagram es @Gerald-Tropiano83. Ahí delatamos tu edad, Gerald. Y el Facebook también, así que doble chance. Geraldine. Otra vez les digo, me van a tener que disculpar la letra porque un error mi letra. Por 2 en Facebook, o sea, otra más. Ay, casi escribo Gelardín. Bueno, puede pasar, puede pasar que escriba algún nombre mal, yo se los voy avisando, pero lo vamos a tener en cuenta porque el error sería mío. Ay, acá tenemos otro. Ahora la sigo leyendo en YouTube, Lo que pasa es que todo no se puede. No tengo tantos cerebros. A ver. Yo, el Diego, que pongo entre paréntesis, como me dice Sofía Florencia, porque no tiene Facebook y usa el del marido, está muy bien. Todo vale, todo sirve. A ver, acá otra. Mailén Barrios. ¿Qué es Instagram o Facebook? El de Mailén. Ah, es un estado. Bueno, sí, también, ¿por qué no? Es una red social, así que vale. Mailén Barrios. Ya estamos, Mailén. Ahora, acá está Barbie. A ver. Barbie publicó en Facebook. Y en Instagram. Barbie, escribime el WhatsApp, que estoy viendo lo que me mandaste links. Y no, toco y no me lleva a ningún lado. Y en esta foto dice mi estado, pero no sé cómo ponerte, porque que es el estado de WhatsApp, especificame eso, porfi, así te noto vos también. A ver, acá, Pam Carballo. Ay, necesito otra hoja más. Ay, ahora son 1.000.000 las que participan. ¿Cómo es el asunto? @pam.carballo quiero .nails. Bueno, ya estamos, Pau. Ahora acá tenemos otro. @Maru-Luisi. Ya estamos. Acá hay otro. Florencia López, acá te encontré. Florencia López. En Facebook y en Instagram es @Floren, con doble N, Florencia 18 también está. Listo, Flor. A ver este. Acá está Ana Paula Romero, que no me aparecía, Sanita. Ana Paula
Romero. Gracias por los comentarios que ponen al lado del hashtag, chicas. Son unas genias. Genias, genias, genias. A ver. Me siguen mandando. Me van a volver loca, loca. Ahí está, el de Barbie. A ver, que me había quedado pendiente. Ahí está, Bárbara Caruso. Caruso, compartiste 3, ¿no? Bárbara. Ay, me dio hambre, chicas. ¿Ustedes están comiendo algo? Lo que se me hace un rato, pero bueno, ya me dio hambre otra vez. A ver, acá está el de Mariela. Mariela Navarro. Ahí está, ya te anoté, Mari. Y acá Cata Lianelli me dice que también lo subió en WhatsApp. Bien, entonces vamos a poner Cata.Ianelli. Ahí va. Acá hay otro de... Ah, no, pero me mandaste... Acá, la que tenga esta fotito, vamos a tapar el número. La que tenga esta fotito, chicas, me mandó una captura del vivo, pero no me puso nada. O sea, no me mandó qué es lo que compartió ni qué usuario tiene. Así que mándenme otra vez, por favor, la que tenga esa fotito. Lucila Isabela, sí, te había puesto, pero en Facebook. Así que vamos a ponerte de WhatsApp. Lucila Isabela. Uf. Yani, ¿estás en el vivo? Que pusiste en el grupo que no entendiste. ¿Qué no entendiste, gorda? Así te explico. A ver. Acá, Marina Álvarez. Marina Álvarez también tiene la insignia de fan destacado, qué genia. Gracias, chicas, a todas. A ver. Marina Álvarez. Ahí va. Y en el estado también. Ahí va. Bueno, Marina ya está. Lourdes Paulín en Instagram y me pone en... Ah, es pestaña Luli, sí, te había puesto... ¿En qué lío te metiste? Me pone sí, la verdad. Es que, a ver, yo tenía muchas ganas de hacer el sorteo, todo, obviamente. Creo, no me mandaron más, ¿no? No, los otros que tengo son que preguntan por el curso, que bueno, ya les contestaré mañana o después, no sé, cuando pueda. Creo que les contesté a todas, ¿no? A ver, acá hay uno más.
Carol Lastrada en WhatsApp también, bueno. Ahí te agrego, Carol. Bueno, listo, creo, ya estamos, ¿no? Ahí ya está, vi todos los WhatsApp, así que acá vuelvo a YouTube, a ver. Acá. Bueno. Ahora sí, creo que todas las que, todas las que me mandaron ya las anoté, ¿sí? Voy a seguir con el mix porque si no, no terminamos más. Si quieren seguir mandando porque alguna que no participó, bueno, le doy el ratito hasta que termine el mix, ¿ok? Pero después está porque si no, no terminamos más. Ana Belén Bucetti dice, me estoy faltando la uña de los pies, aprovecho. Sí, olvídense, yo ahora estoy pensando, me comería un bizcochuelo, un mug cake, tengo ganas. Hace varios días, creo que el otro día le conté a Debo que tenía ganas de hacer un mug cake, y al final no me lo hice, así que... ¡Ay, yo me dio sueño! Giselle Barcala dice, yo no sé cómo se compartía, y eso hay que mandarme... les vuelvo a poner, a ver si encuentro... Ay, ¿alguno puede escribir el número? Porfis, hola Natalia Vázquez. Gracias Evo por incitar a que compartan. Sí, chicas, porfi, compartan el vivo. Sumen gente, que todo suma. Gente con buena onda, obviamente, ¿no? Claro, Maru, en cada lugar, en cada red social que compartan, suma una chance más. Pero sí, Pipi, apareces, ahí te escribo. Ya vi tus capturas, Pipi. Sí, vale, Puebla, te nombré. Vos me apareces en coso, en todo. Bueno, Evi Villarreal también me apareciste, te anoté. Ayer habíamos quedado, yo lo dejé acá como estaba, había puesto, a ver, dame un repujador, acá. ¡Ay! A ver, la cámara, ahí. Había puesto glitter verde oscuro, que son chiquititos, glitters más grandecitos, que son verde más clarito, y unos flakes iridiscentes blanquitos. Eso ustedes no lo llegaron a ver, o sea, yo lo iba haciendo y no me di cuenta que se había cortado. Y cuando me di cuenta fue cuando les mandé la foto del modem que no funcionaba y de cómo había empezado el mix, porque habíamos quedado en que este lo hacíamos verde. Así que bueno, ahora a este lo que le faltaría es agregar el polímero cristal. Le faltaría un mix más con algún color neón. Y que bueno, estos son los colores neón que tengo. ¿Dónde está? Acá. Estos son los colores neón que tengo. Los voy a dejar acá para que los vayan viendo mientras voy armando este mix y las voy leyendo. Y pueden seguir participando, como les digo, hasta que termine los mix. Termino los mix y no entra nadie más. Porque si no, nos quedamos acá hasta pasado mañana. Así que bueno. A ver, mi polímero cristal, a ver, ¿es este o acá hice otra cosa? No, sí, acá tenemos polímero cristal. Va a ir para todas con el polímero de Analía Gordón, que es excelente, ya me vieron usarlo. Ya cuando lo usen, se darán cuenta de la excelencia de este polímero. Si quieren pedirle a Analía, ya saben. Ya les pasé el número, pero a ver si tengo por acá la bolsa, se los paso otra vez. Te pueden escribir por acá y hace envíos a todo el país, así que, a ver, acá tenemos la dirección, o sea, si están en Mar del Plata, obviamente pueden ir, y si no, se los manda, bueno, no se ve porque está espejado, pero, a ver, ahí, ¿pueden leer espejado? Ahí tienen la dirección, el teléfono, y bueno, que se llama Analía Gordón, la tienda.
Le pueden escribir y les manda por correo, hace envíos a todo el país y la verdad que es excelente este polímero, recomiendo. Bueno, mientras tanto, y aparte tiene buen precio. Mientras tanto voy a ir mezclando esto. Vamos a hacerlo saturadito, así se ve hermoso. Miren cómo brilla, ¿lo llegan a ver? Todavía le falta un poquito, así que lo voy a mezclar con esto. Acuérdense cuando hagan sus mixes, no sé cómo se dice, que les quede bien integrado, ¿sí? Y que cuando usan glitter, sobre todo si son grandecitos, que obviamente tiene que ser más cantidad de polímero que de glitter, porque si no, les va a costar más formar la perlita. Ahí va quedando bien mezcladito. Acá tengo los otros dos frasquitos que íbamos a usar para los otros dos mix. Tendría que hacerme un embudo, ¿no? Como dijimos la otra vez. A ver si me hago un embudo con papel, si me sale y no hago lío. A ver, acá tengo una hoja que la que me salió mal el hashtag. A ver si sale bien. Maylene, vos sos de Mardel también. Bueno, entonces capaz ya conoces. Ya conoces a Analia Gordón. Y si no, ¿sabés dónde queda? ¿Viste la Plaza Mitre? Media cuadra para adentro por Brown. Para el lado, o sea, de la plaza hacia el lado de Independencia, media cuadrita para adentro. Está enfrente de ACA. Es una casa que la hicieron local. Ahí estoy armando con papel, a ver si puedo armar un embudo. A ver, ¿cómo sería esto? Tengo que hacer algo así. Ay, chica, no puedo hacer un embudo con papel, no puede ser. Es muy difícil esto. No, tiene que ser más chiquito, me parece. A ver, así. Capaz. A ver ahí si me queda. No, re inútil. No puede ser que no pueda hacer esto. Tiene que ser cuadrado. ¿Cómo hacen esto? Maylene, si vas, decile que vas de parte mía. Que yo ya conozco a Analia. Decile que vas de parte del canal de Dani D. Vamos a ver si podemos... Miren, ahí me quedó mi embudito. Vamos a ver si puedo manejarles, tramitarles algún descuentillo que les pueda hacer Analia cada vez que van de mi parte. Como así un descuentito para mis seguidoras fieles. A ver, y esto yo lo pondría acá y hecho acá adentro. ¿Cómo es? Ya veo que es un desastre. Voy a poner la servilleta abajo. Porque de última, si cae en la servilleta, lo puedo volver a poner acá. A ver, me van a ver en vivo haciendo destrozos. ¡Ay, qué miedo! Bueno, casi todo cayó adentro, ¿eh? Vamos a darle con esto mejor. Sí, está bueno lo del embudito, ¿eh? Se los recomiendo. Está muy bueno. Pero empujándolo así despacito, porque tampoco para volcarlo como hice al principio, porque obviamente se va a volcar mucho más de lo que da la boquita del embudo.
Ahí va. Es mucho más rápido así, sí. Sí. Va quedando todo ahí adentro. Es muy bueno esto, ¿eh? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Nosotros tres sufrí para pasarlos al cosito y que no se desperdicie nada. A ver. Ahora vamos a ver cuánto quedó formado. Y si no, le sigo agregando cositas. Y lo mezclo como les enseñé. No revolviendo, sino girándolo. Y así queda perfectamente mezcladito. Así que bueno. Ahí vamos. Ay. Ahí está, ahí miren, ahí cayó todo. Bueno, quedó acá un glitter. Vamos a ponerlo también, pobre glittercito que quedó solito. Ahí está, ahora sí. Y ahora, por la duda, lo voy a hacer acá adentro. Voy a ir levantando el embudo. Y... ¡sí! Miren, le pegué la cantidad, soy una genia. No, mentira. Miren, no le tuve que agregar nada, quedó hasta el tope. Lo cierro y les vuelvo a recordar cómo se mezcla los polímeros que tienen decoración, que tienen cositas, etcétera, o cuando tienen un polímero pigmentado como este, se mezclan así, girándolo así, ¿sí? Y se mezclan perfectos cuando haces esto. No se agitan como un esmalte, ¿sí? No se revuelven o nada. Ay, me voy. Pues morí. Inclusive, ¿vieron mi video de la reseña de los, ¿cómo se llaman estos? Los Dipping Camaleón de Born Pretty, esta marca. Bueno, estos también, los que son así efectos tipo para dipping y qué sé yo, también se mezclan así, ¿sí? No se agitan. Todo lo que tenga pigmentos y esas cosas, o sea, el cristal no le va a hacer nada si lo agitas, ¿me entienden? Pero todos los polímeros se mezclan así. Bueno, les hago el swatch, la muestrita de todos. Vamos a limpiar esto para el siguiente. Vamos a hacer el otro. Ah, me tienen que decir, ya tenemos celeste, rosa, naranja y verde. Quedaría, elijan amarillo neón o violeta neón. ¿Cuál de los dos les gusta más? Voten así unas cuantas y bueno, elegimos alguna. Así, ya con ese concluimos con los 5 mix para el sorteo y podemos pasar al sorteo. Ya para el próximo sorteo aprendí que tengo que pedirles la captura por esta cuestión de que algunos tienen sus redes en privado y bueno, así que ya el próximo lo vamos a hacer así, les voy a agregar el celular de Danidi porque es público en la descripción del sorteo, así lo pongo como, digamos, como una indicación más para que, bueno, no se haga tanto lío y directamente les pongo enviar la captura del compartido a este teléfono y listo, así más fácil y yo ya lo tengo organizado de antemano. Así que bueno, entonces, después les hago los swatch, tenemos celeste y verde con glitters y este que era rosa, rosa con lila y tipo perlado, hecho con pigmentos perlados, y este naranja tipo flúor, no sé, neón, algo así. Así que tipo es un naranja fuerte, pero no es como este. Así que bueno, faltaría uno neón y con eso terminamos los 5 mix. Y estoy pensando
¿Qué va a ser lo próximo que sortee cuando llegue a los 2000 suscriptores? Que no falta mucho. Porque hay días que se suscribe un montón de gente. Estoy pensando cuando lleguemos a los 2000, sortear quizás. Bueno, no le digo, porque no le voy a decir. No les voy a decir. ¿Se colgó otra vez o está acá? A ver, les voy a preguntar. Yani, acá estás, ¿cómo andás? Yani, decime, ¿qué es lo que no habías entendido? Ani pregunta, ¿por qué hago los vivos por acá? Porque en realidad mi idea original era tener mi canal de YouTube. Yo lo hice y mediante eso ustedes me fueron conociendo y empezamos con el tema de, bueno, si les hacía vivos y qué sé yo. Y YouTube no te permite hacer transmisiones en vivo desde un dispositivo móvil, o sea, de un celular, hasta que llegues al mínimo de 1000 suscriptores. Por eso los empecé haciendo por Facebook, como, digamos, en favor de ustedes. Pero la realidad es que en Facebook se ven mal en cuanto a calidad de imagen, después se guardan con una calidad baja, y a mí ese video después no me sirve. Entonces, por eso, ahora que ya tengo los 1000 suscriptores y ya puedo transmitir en vivo, los hago por esta plataforma. Como les decía, mi idea original fue siempre hacerlos por YouTube. Pero bueno, tenía que llegar al requisito que me pedía YouTube. Y llegué gracias a ustedes, así que por eso, en agradecimiento a ustedes, es que estoy haciendo estos mix para regalarles. Chicas, si lo tienen con delay, salgan del vivo, cierren YouTube, o sea, cierran la aplicación del celular un cachito y vuelven a entrar. Y así les queda en la altura que estábamos. Las espero a que hagan eso. Yo hago eso, cuando veo que se me tilda, salgo de la aplicación un cachito, de la aplicación del video, y vuelvo a entrar. Y ahí yo veo que tenemos 47 me gusta, y acá tengo el chat en vivo, estamos 33 ahora. Estamos bien las 33. Bueno, conmigo seríamos 34, ¿no? Hola Delia, ¿volviste? Bien, bien. Compartan el vivo, denle me gusta. Compartan el vivo con los grupos de Maricuría en los que están. Así me ayudan a llegar a más gente. Gracias, Mariela, por compartirlo. Bueno, entonces, a ver qué habían puesto, violeta o amarillo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 amarillo y violeta habían puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, ganó el violeta, chicas, lo siento. Delia dice hace rato que estoy y te envié te envié captura de... Ah, bueno, ahora me fijo, Delia. Bueno, entonces, ¿se acuerdan en el vivo que hicimos los que tenían que yo les había comentado un poquito cómo era el tema de, ay, odio este cosito,
Si pueden, cómprense los pigmentos por separado porque abrir esto es... es terrible. Es terrible, terrible, terrible. Nunca lo puedo abrir bien. Se me abre otro. Fuerza y... Lo voy a romper. Los voy a pasar. Me parece que sí, voy a hacer eso, me parece. Ahora no, obviamente. Pero los voy a pasar a otro frasquito porque me están volviendo loca estos cositas. Después termino no usándolos porque no los puedo abrir. No, ¿ven? Ahí, hizo el crack y se está abriendo el amarillo, maldita sea. Necesito una esperancita que venga a abrirme esto. No. Seguro se están riendo de mí porque no puedo abrirlo. Ustedes se ríen de mí todo el tiempo cuando se me cae algo. Ahí está. A ver, dime que sí. No, ¿qué fue lo que giró? No, malísimo. A ver. Ay, Dios, no puede estar tan duro esto. No, es el amarillo el que se abre. ¿Será que no quiere que sea violeta? Y quiere que sea amarillo porque solo se abre el amarillo, che. ¿Será el destino que quiere que se haga el amarillo? Maldita sea. ¿Escuchan el ruido de mi mano? Me voy a romper la muñeca. Encima que tengo tendinitis yo. Ay, tengo un problema con los frascos siempre. Ay, me cansé. A ver, paren. Voy a hacer una locurita. Necesito un frasquito, a ver. Acá. Esto puede salir muy mal. Pero es lo único que se me ocurre para poder abrir violeta y darles el gustillo. Esto se abre el amarillo, ¿no? Entonces, vamos a abrir el amarillo. Y ahí... ¡Ay, maldita sea! No, chicas, lo siento. Vamos a hacer una cosa. En el próximo sorteo, que no sé de qué será, agrego un mix con violeta. Me van a disculpar, pero no puedo. No lo puedo abrir. Se abren todos menos el violeta. ¡Ay! Aparte, miren, me quedó... ¿Lo ven? ¿Dónde está? Ahí. ¿Ven que me quedó marcada la piel? No. Bueno, no me salió lo que quería hacer. Vamos a hacerlo amarillo y el próximo será violeta. Ay, Dios. Bueno, sí, vamos a hacerlo amarillo, lo siento mucho. Estas cosas que pasan en vivo. ¿Quieren que sea así, amarillo neón nomás? ¿O que tenga glitters? Les doy la chance. ¿Le ponemos glitter dorado? Ah, con brillo plata. A ver qué tengo por aquí. Este le puedo poner. A ver si lo ven. Ah, no, es dorado. Me dijeron plata. Qué boludo. ¿Saben que no sé si tengo? No sé si tengo plateado. Ah, tengo este, pero... que es tipo brillantina, pero lo tengo que probar. A ver si se despinta o no se despinta. Porque este no lo probé todavía. Bueno, si quieren hago la prueba. Bueno, paren, a ver. Que voy a buscar el monómero.
Tengo que abrir la ventana. Si no, moriré ahogada. Miren lo que me hacen hacer. Hacen -3 grados y yo abriendo la ventana y encima estoy en remera. Miren, tengo manga corta. Así que bueno. A ver, este es mi tachito donde estaba poniendo monómero el otro día. Sí, pero tiene el resto de glitter, así que vamos a agarrar otro. A ver este. No. Ah, acá. Ah, pero este no tiene tapa. Bueno, voy a limpiar este entonces. Ahí va. Chun, chun. Ahí puse en un recipiente el monómero. A ver, vamos a sacar esto de la vista un cachito. Así hacemos la prueba con este glittercito. Paren porque me ahogo. Mi pincel. Bueno, agarro uno cualquiera, el que tengo chotito, porque para esto, la verdad. Miren lo que es este pincel. Es uno de los primeros que tuve. A ver, ¿se ve ahí? El desastre todo despeluchado. Tengo que acomodar. Se puede reacondicionarlo, ¿ves? Porque no tiene restos de acrílico. Sí, de acrílico. Tengo que cortarle estos pelitos y capaz que lo puedo, aunque sea usar para nail art, qué sé yo, algo. Pero es tan hermoso el palito, todo, que me da cosita tirarlo. Porque la verdad que sirve como pincel para otras cosas. Bueno, a ver. Voy a tirar un poquito de este glitter acá. No, voy a poner unas cuantas servilletas. Para que no se me pase el olor del monómero a la toalla que tengo abajo. Vamos a probar. Esto es lo que yo les decía la otra vez, que si quieren usar una brillantina o algo así, una purpurina, qué sé yo, para los mix, que no sea de uñas, primero tienen que probar si el monómero la despinta. Porque si el monómero la despinta, no nos sirve, porque no nos va a quedar en el mix. Entonces vamos a hacer la prueba. Si el monómero no la despinta, se puede usar. Y si no, la puedes usar para hacer dipping o no sé, algo que no lleve monómero. Para encapsularla, para eso sí puedes. Pero que no la toque el monómero. Bueno, ahí puse una linda cantidad. Ahí. Y a ver este pincel. Es un chiste este pincel. Encima, claro, como estaba con la tapita, se ve que la tapita agarró los pelitos así. Pero bueno, nada más lo quiero para mojar. Así que lo cargo bien y vamos a mojar acá. ¿Qué carajo? ¿Qué me apareció? Ahí está. Ahí ven, yo lo estoy mojando con el monómero. Y no veo que se despinte aún. Vamos a esperar un poquito más, pero... Ah, me parece que sí, a ver, que le saca el brillo. Paren. Ay, ahora me quedo lleno de glitters esto. No. No lo despinta, ¿eh? Genial. Entonces esta brillantina, Gibret brillantina, como sea... ¿Por qué me aparece eso? Esta brillantina o Gibret o lo que sea se puede usar. Me salta un cartel en el teléfono. Bueno. Ahí va. Miren, ¿ven?
esto sigue brillando. No sé si se llega a ver si les acomodo acá la luz. ¿Ven cómo sigue brillando? Es puro glitter. Se ve el brillo, ¿no? Con respecto a la luz. Así que lo podemos usar. Entonces, bueno, ya que lo podemos usar, esta servilleta la voy a tirar claramente. Porque el olor, vieron que recomendación, tachito con tapa, ¿sí? O si no tienen tachito con tapa, una botellita que tenga tapa y van metiendo en esa botellita y la cierran apenas la usan. Todas las servilletas, toallitas, lo que usen, que toque el monómero, ¿sí? Así no les queda el olor en la habitación que están trabajando. ¿Ven? Yo cierro esto acá y quedan todos los pelos así, por eso lo quedó así. No sé cómo guardarlo. Ahí. No. Bueno, después lo arreglo. Total, lo tengo que arreglar. En fin. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ir a el mix. Entonces, yo les había comentado que esto era. Si yo voy a poner no, mentira, si pongo 2 de pigmento, pongo una de clear, ¿sí? Después, si ustedes quieren que en vez de verse, o sea, que se vea más opaco, le agregan blanco, el puro blanco, o bueno, como se llame, no el blanco translúcido, sino el otro, el que es blanco, ultra blanco, algo así, depende de la marca, ¿sí? Entonces le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de clear, por ejemplo, ¿no? Y le pongo, bueno, esto yo lo hago a ojo ya, pero para que tengan una idea, ¿sí? Ahí más o menos va a quedar bien. Súper pigmentado. Y ahora esto lo empiezan a mezclar. Obviamente no tienen que quedar grumos, ¿sí? Esto los tienen que pisar. Lo ideal sería usar un mortero, pero siempre me pasa lo mismo, me olvido que está en la cocina y no me lo traigo. Así que bueno, acá estamos. ¿Qué están haciendo? Están compartiendo el video con un montón de... Las amo, chicas, son lo más, son lo re más. Lo más de lo más de lo más. Gracias por ayudarme a crecer en este bello canalcito. Así les sigo subiendo videitos. Bueno, ahí va. Si ven que siguen quedando los grumitos, a pesar de que los van aplastando, es porque les falta cristal, ¿sí? Entonces, le van agregando y siguen mezclando, bla, 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 bla. Vamos a tapar esto porque como tengo abierta la ventana y ahí viendo, tengo miedo de que esto salga muy mal, ya saben, como lo que puede pasar con el viento fuerte marplatense, que nos volamos todos aquí. Miren cómo va pigmentando todo el tachito. Así que bueno, yo sigo mezclando. Obviamente en los que tienen pigmentos hay que mezclar más que los que son glitter, porque la idea es que quede bien integrado. El glitter se mezcla más fácil. De este capaz que me zarpé con el pigmento, así que le voy a tener que poner más. Y falta el glitter, me había olvidado. Pero primero quiero cerciorarme de que quede bien el pigmento, para no mandárselos con grumitos. Alejandra Morena dice, ¿por qué en un recipiente tan grande? Porque en general uso este para hacer mis grandes. Más cantidad de polímero. Lo que pasa es que y le pongo más cosas, bueno. Por eso pero lo pueden hacer en uno más chiquito.
Lo que pasa es que a mí me resulta más cómodo en realidad hacerlo en uno más grande. Veo mejor. Estoy bastante ciega, ya lo saben. Así que bueno. Ahí van saliendo los grumitos. Y les tengo una forma más, 2 formas más en realidad, para hacer esto. Pero se las voy a mostrar en la semana, ¿sí? Lo que pasa es que ya habíamos quedado que esto se iban a hacerlo del sorteo, entonces no quise cambiar las cosas. Pero si les gusta esto de los mix, ¿les va gustando? Díganme ustedes. Porque tengo más cositas, más secretitos, digamos, secretitos, más truquitos, más cositas para compartirles, para formas de armarlos y qué sé yo, que me parece que está copado que las sepan. Así que díganme si les interesa. Les sigo mostrando. Ven que no paran de llegar mensajes en este celu. Bueno, ya les digo, como ustedes me digan, ahí van, ya no queda casi ningún grumito. Si les gusta el tipo de videos donde les enseño a hacer productos, donde les enseño a hacer mixes y otras cositas, tengo más formas de armarlos. Así que en la semana les puedo hacer más formas de hacerlos. Nos conectamos así como ahora y lo vamos haciendo, entonces me van consultando, no sé, vamos compartiendo ideas, etcétera. Lucila Leiva dice, te compartió mi otro Face, Dani. Lu, mandame la captura al WhatsApp de Dani D. Mandame la captura de que lo compartiste, así cuando termino el mix, reviso esas últimas capturas y ya luego hacemos lo que es el sorteito. Bueno, ahí va. Ahora vamos a agregarle, ven que ahí ya no quedaron casi grumitos. Súper aplastadito quedó, como corresponde, como tiene que ser. Vamos a agregarle un poco de esto. No le quiero agregar todo el paquete, chicas, porque va a quedar recontra saturado, pero si lo vamos probando y vemos que le falta, pero es enorme ese paquete para esta cantidad. No se va a lucir si no. Ahí mezclo bien el glitter. Y espero que quede lindo porque lo decidieron ustedes. Vale, bárbaro, Lucía. Lourdes dice que hay que hacerlo más temprano. Nuestra murciélaga empezó a trabajar ya hoy y luego que bajón. Bueno, no que bajón, no, que bien, porque vas a... Está bueno trabajar, pero quiero decir que bajón que no te puedas quedar hasta tarde. Y bueno, ahí va, mezcladito. Todavía tiene unos grumitos, maldita sea, maldito pigmento. Por eso les digo que es mucho mejor con un mortero esto. Menos los que tienen pigmentos. Con algo que aplaste, ¿me entienden? Que aplaste esos grumitos. A ver si tengo algo. A ver. Bueno, para algo servía este pincel, ¿ven? Con esto estoy aplastando los grumitos. Ahí va, con esto voy mucho más rápido. Claro, si hubiese tenido el mortero, en 2 minutitos lo sacaba. Aparte, si se compran así, después les voy a averiguar si quieren, si les gusta esto de armar los mix,
¿Dónde pueden comprar polímero cristal de tamaño más grande, ¿sí? O sea, no estos tachitos pequeñitos, sino en más cantidad, para que también les salga más barato. Pues yo también quiero comprar, así que les averiguo que así se pueden comprar una gran cantidad y se consiguen fierritos como los que les voy a mandar yo, y se pueden armar un montón de mix, si les interesa. Estos se ponen a mirar una serie, se ponen a mirar mis videos, etcétera, y mientras los van armando, es súper relajante y divertido. Bueno, quedé toda amarilla. A ver, vamos a ver si la cantidad está bien. Voy a con esto. Y así ya vamos a ir con el último de los mix. Ahí va. Ahí. Ahora cuando termino de rellenar este mix, voy a pasar al WhatsApp a ver las últimas capturas que me mandaron y ya después vamos a hacer el sorteo. El tarrito. Digan que esto, decir que esto sale fácil, ¿no? Pero imagínense si queda toda la computadora así manchada. Y ahora vamos a sacar esto. Y en este quedó un poquito menos de cantidad, así que le voy a agregar un poquito más de cristal acá y ahora lo mezclo. Y el otro que había quedado con poquito era este, el naranja. Así que también le voy a agregar. Si después la que se lo gana ve que le queda muy translúcido para su gusto, lo pasa a otro recipiente y le agrega polímero blanco, opaco, ¿sí? Y ahí está, se terminó, todo para ustedes. Entonces, acá está esta tapita y acá tapamos esto. Y ahora sí, nos vamos a mezclar, como les dije, girando, 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 se mezclan perfectos. Entonces, ahora sí, acá tenemos los 5 mix para este bello sorteito. Nuevamente les agradezco por seguirme, por mirar mis videos, por sus lindas palabritas que me dan ánimo para seguir haciendo videos. Tengo como, no sé, como 8 videos ya grabados, pero bueno, por falta de tiempo no los pude editar. Pero ahora que ya organizamos mejor el tema de las clases del curso, etcétera, vieron que estuve corrigiendo unas cuantas, me faltan, todavía no las terminé de corregir, pero ahora que tengo más tiempo, voy a seguir editando los videos también para subirles más clases, para que las que ya van más adelantadas puedan seguir avanzando. Igualmente, tienen que seguir practicando las que andan con gel. Hay unas cuantas cositas para pulir, pero de a poquito van a ir saliendo
las que quieran sumarse al grupo privado de mi curso, mezclo. La cosa es así, yo subo clases gratis que pueden ver en mi canal de YouTube, así que suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba una nueva clase. No, mentira. Miran como todos los youtubers que se saben la frase ya de memoria. Bueno, eso por un lado. Y después, por otro lado, tengo un grupito privado de Facebook donde la mayoría de las que están acá en vivo están en mi cursito. Y ahí vamos a hacer clases en vivo, donde vemos más temas de los de YouTube y también repasamos los de YouTube. Vamos a hacer más clases. Vimos bioseguridad, trastornos en las uñas, etcétera, y muchas cositas que son fundamentales para que son fundamentales para cualquier maestra. Así que si se quieren sumar al curso, me tienen que escribir a la página de Facebook, ¿sí? El mismo nombre que el coso, el mismo nombre que el canal de YouTube, pero la página de Facebook. Ustedes me escriben ahí y yo les paso información sobre este cursito. El precio para entrar es súper recontra mínimo. Es una colaboración nomás. Y nada, eso. Bueno, y ahí ustedes suben sus prácticas y yo se las voy corrigiendo. Y después, llega el momento cuando tengan terminadas todas las prácticas con éxito, pueden solicitar un certificado que también tiene un costo súper recontra mínimo, igual que no es el mismo precio, obviamente es un poco más que el ingreso, pero no es, qué precio que nadie lo pueda pagar, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos el mix, acá tengo el monómero, acá tengo el chongo pincel. No, pero vamos al otro para levantar las perlas. Aunque, ¿saben qué? Les levantaría las perlas con este pincel todo rancio. ¿Dónde está? Ahí está la cámara. Levantaría las perlas con este pincel. Lo que es este pincel, por favor. Todo rancio para desmentirles que el problema es el pincel. Porque la verdad es que se puede levantar perlas con cualquier pincel. Obviamente hay pinceles que te lo van a facilitar muchísimo. Pero nada. Ya saben mi opinión. Miren, acá tengo otro. Que tengo ganas de decorarlo. Vieron que ahora está de moda decorar el pincel. Miren, se me destinó a la madera. Y este es un número 8, que este lado tiene un dotting. No es un original tampoco, pero este sí lo cuido porque me gusta mucho, todo qué sé yo. Y tengo ganas de decorarlo porque ya que está. Así que bueno. Entonces, vamos a hacer el swatch, o como se llama, de esto. Ahí está, 5. Disculpen. Voy a abrir otra vez. Y ahora sí. Esperen, voy a sacar la toalla. Porque cuando se le pasa la toalla, después la tengo que relavar. Entonces, en la mesa no se va a quedar el olor. Bueno, vamos a empezar con el naranjita, capaz. A ver, los voy a abrir todos. Así los van viendo. Este es el verde que hicimos hoy y el amarillo. Bueno, o entre ayer y hoy. Y este es el celeste que ya habíamos hecho el swatch.
swatch, como miércoles se dice. Entonces vamos a hidratar el pincel este. ¿Dónde dejé? Acá. Mojo el tip. Y a ver si puedo levantar una grande para adentro. Ahí va. Bueno, no fui grande, pero... Qué tonta, tendría que haber empezado con los que no tienen glitter. Ahora seguro mancho todo. Ay, es precioso este. Precioso. Este celestito es hermoso. A ver, una perla pequeñita. Bueno, cuando digo grande me sale chiquita, cuando digo pequeñita me sale enorme. ¿Quién me entiende? ¿Quién me entiende? No, me encantó esta mezcla, chicas, es hermosa. Bueno, todos quedaron lindos. Va, hay dos que no los vi todavía, pero este lo habíamos probado la otra vez, pero tenía ganas de mostrarles una más. Vamos a esperar a que se seque un poquito para que se vea mejor. A ver, ahí. Miren cómo brilla esto. Y después le voy a poner top coat brilloso para que lo vean mejor todavía. ¿Se ve o no? ¿O estoy haciendo foco al Pepe? No sé si lo ven. Pero bueno, vamos a esperar a que se seque. Y a ver si puedo limpiar un poco el glitter que le quedó a este pincel. Este ya lo voy a cerrar. Vamos a pasar al verdecito. Lucila le iba a decir, ¿me pueden ayudar? ¿Cómo tengo que compartirlo en Instagram? No me deja compartirlo. Sacás una captura de pantalla y la subís como foto. ¿Sabés sacar captura? Bueno, ahora sí. Se me salió un pelo del pincel. Eso sí es medio una fiaquita de los pinceles. Ay, este también está re lindo. Sí, me encanta probar así mix. Porque es como que vos lo vas armando con toda la idea y te lo vas imaginando. Y cuando llega el momento de probarlo y lo ves que quedó como pensabas, es genial. Igual les recomiendo, si cuando lo vayan haciendo, lo van probando y ahí se van a ir dando cuenta de si va por el lado que estaban buscando ustedes, ¿no? O si todavía le falta. Miren qué bonito quedó este. Ven lo que yo les decía, que yo quería hacer dos con glitter, pero diferentes. El celeste, a ver dónde está acá la cámara. El celeste es como mucho más intenso y el verde son como más bien como brillitos.
Así que me encantó que se note esa diferencia y que no hayan quedado iguales. Uy, siempre haciendo cagada, Daniel. Igual no tiré nada, ¿eh? No desperdicié nada, che. Bueno. Buah. Vamos a dejarlo ahí, así no lo toco más. Que se sequen por ahí. Y ahora faltan estos tres. Esta la voy a... Ahí está. Vamos a limpiar esto un poquito. Tiene mucho glitter. Y otro unierito acá. Vamos a humedecerlo con monómero para que se adhiera bien la perlita. ¿Qué le voy a poner? Levanto mi perlita grandotita. Miren qué belleza este amarillito con los brillitos plateados. Ay, me pigmentó el pincel. Qué loco. Cubre súper lindo. Ay, me encanta porque se empieza a secar y empiezan a brillar a full los glitters plateados. Tienen que como esperar un cachitito. Miren, me pintó todo. A ver. No, tremendo. Quiero ponerle una perlita más acá arriba, pero estoy esperando a que se seque un poquito. Y ahora se los muestro. Igualmente les saco una fotito después. Y se los muestro para que lo vean mejor. Cada vez es el tema, este pincel agarra unas perlas enormes. Este supuestamente era el número 8, pero yo tengo varios números 8 y me parece que este es 10. Porque es más grande que los otros 8 que tengo. Ahí va. Y lo voy a barrer hacia punta. Ahora se quedó súper bonito. Todo cubiertito, porque me había quedado medio translúcido en algunos lugares. Pero no, la verdad que este pigmento es bien fuerte. Y vieron que yo les decía, a la que le llegue, si le hace gusto, que quiere blanco, miren todo lo que me escuchó esto. Etcétera, no va a ser necesario, me parece. No. Ahí está. Perfecto. Tengo hecho un abanico este pincel. Desastre. Miren esto. A ver si se ve cómo quedó. ¿Escuchan el viento que viene? Tremendo. No sé si lo ven. Se ven todos los destellitos. Pero ya les digo, ahora cuando lo termino y se secan, le pongo top coat, lo llevo a cabina un cachitito y les voy a sacar una foto con el celu y les muestro la foto. Y así se ve mejor, seguro, ahí no vamos a tener problema de nada. Así que bueno, vamos con el rosita y falta después el naranjita. Todo en diminutivo, estoy tierna hoy. Y ya después me fijo los nombres que faltan, sorteamos y hasta mañana. Vamos a mojar esto y acá esto. Uy, me quedó re húmeda.
Sí, más translúcido, pero como la otra vez, ¿se acuerdan que yo le agregué otra capa y daba mucho más pigmentado? Bueno, hay que hacer eso. O si quieren, ya les digo, a la que le toca a este, puede agarrar y agregarle blanco y le va a quedar más opaco. Pero también, si le agregan blanco, les va a quedar más pastel. Así que ustedes decidirán luego. Miren, para no gastárselos, porque no quiero usar mucho solo para mostrárselo, no sé. Voy a hacer esto, para. Porque si lo tengo que usar para que quede bien pigmentado, les voy a gastar bastante. Así que voy a dejar una gran perla acá, no tan difuminada, apenitas. Y este rosita violeta como lila, no sé qué color vendría a ser, se van a fijar nomás en la parte de arriba, ¿sí? Bueno, quiero difuminarlo mucho para no gastarlo más que nada, porque me da cosita gastárselos. Yo solamente se mostrar. Así que bueno, ven, este lo voy a dejar, a ver, ahí. Ven que la punta se ve más clarita y acá se me fue un poquito por abajo. Ahí está. De este vamos a mirar nomás la parte de arriba, ¿sí? Ahora, falta naranjita nomás. Bueno, esta servilleta no da más. Vamos a cambiarla. Mucho pigmento por aquí. Y no sé si no se me está decolorando un poquito el monómero. Espero que no me tiñe el naranjita con rosa. Ay, Dios, ya me está empezando a molestar la cabeza. Tendría que estar con el barbijo puesto por cuestión del monómero, pero ¿cómo hago para hablarles con el barbijo puesto? No me van a entender nada. Bueno, y este va a pasar lo mismo. Sí, sí, este pasa lo mismo que con el rosa, chicas. Así que lo mismo. Le voy a hacer una perlita grandecita arriba. Y vamos a focalizarnos en mirar eso. Porque queda medio traslúcido, si no. Y no, lo mismo, no lo quiero gastar. Así que bueno. Voy a ver cómo arreglo este pincel. Ahí va. Me quedó re húmedo. A ver si la gravedad me ayuda. Y esto queda mejor. No te puedo creer. Qué lío. Qué lío estoy haciendo. Un chorredero de acrílico estoy haciendo. No, ¿qué hice?
Bueno, ya saben, no sean como yo, sean mejores que yo. Ustedes tienen que ser mejores manicuras que yo. Bueno, ahí se le piensa. Este no iba, ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora sí, este también se está secando y está saliendo a la luz todo su brillo. Bello, bello brillo. Así que voy a tratar de limpiar este pincelito. Que se me ha quedado repleto de glitters. Ah, no, ya no. La cuestión de dar un poco de forma a eso. Es complicado. ¿Qué pasó? ¿Se entendió? Ay, bueno. Ahora sí, vamos a dejar este pincel por aquí. Apagar el monómero para no morir. Y tiraré todas estas servilletotas. Ya me quedó. ¿Ven cómo queda toda la mesa mojada del monómero? Eso queda también en las toallas. Entonces, después de la toalla es imposible sacarlo. La recontra, etcétera, etcétera. Así que bueno. Ahora la cabina para mostrarles ya finalmente cómo han quedado estos bellos mix. A ver. Vamos a empezar con el primerito. Y ahora las voy a leer. Cierro la ventana. Claro, sí, ahora que ya me... No, pero ¿saben qué? Todavía se siente un poco de olor a monómero. Igual no sé, debo estar destemplada, pero igual tengo la calefacción prendida, o sea, estoy gastando electricidad al PP. Calefacción prendida. Ahí se empezaron a ver los brillitos hermosos, qué lindo. Quedó hermoso este amarillo, no me lo hubiera esperado. No sé a quién se le ocurrió, no me acuerdo, lo de ponerle los brillitos plata, pero está precioso. Así que bueno. En fin, con esto que les estoy enseñando, chicas, ustedes tranquilamente podrían empezar su microemprendimiento de productos. Pueden vender sus colecciones, como hace muchas. Falta este. Y estamos. Ahí estamos. A ver. Bueno, chicas, mientras se cura esto, voy a pasarme un cachito al WhatsApp, como hice antes, para ver si alguna más compartió, si alguna más me mandó su captura. La anoto y ya ahí sí hacemos el sorteito. Mientras sí sigan compartiendo lo del like, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerden que
Las que nombre tienen que estar en vivo, porque si no, lo vuelvo a sortear. O sea, yo me voy de este vivo con 5 ganadoras que se reporten en el instante. ¿Ok? Bueno, a ver, WhatsApp. Acá. Tenemos... otros de Sofía Florencia. Ay, ahora no puedo abrir el marcador. Hoy no puedo abrir nada, che. Sofía Florencia. Ahí está Sofía Florencia. Acá, ¿a quién tenemos? Denise Jasmine. Denise, guión bajo. Jasmine, guión bajo. Denise Mujica, que sería la misma, pero en Facebook. Ahí. Y WhatsApp. Denise Mujica. WhatsApp. Ahí está. Ahora, Lucila Leiva. Ah, Lucila Leiva, Lucila Isabela. Bueno, yo pongo lo que dice acá, ¿sí? Lucila Leiva. Y Instagram sería Instagram. Lucila-Leiva. Acá otra vez. Ah, esto es cosa. Bueno. Lucila Leiva. Ahí estamos, con todas sus participaciones. Ah, sos Eva. Y genial, Eva. Entonces, acá ponemos la de la B. Evangelina Villarreal, ¿no? ¿Era? Ahí va. Sí, Villarreal. Acá hay otra. No sé qué es esto. Delia, cierto, Delia. Faltó acá que agrego WhatsApp. Delia me había dicho que compartió en todos lados. Y en WhatsApp, me lo mandó acá. Acá en WhatsApp. Bueno, Maru Luisi te agrego como otro de Instagram, pero uno vale por WhatsApp. Lo pongo al lado, pero para saber quién sos. Pongo entre paréntesis WhatsApp. Ahí, así me ordeno. Bueno, acá otro.
arroba guión bajo Giselle.nails. Giselle Esteche, si este ya lo puse. Bien. Y a ver acá, Caro Abogado. Ah, eras vos. Claro, Caro Abogado sí te había puesto. Genial. Genial, Caro, porque no sabía qué era lo que me habías mandado ni quién era. Después, porfa, si pueden todas, escríbanme su nombre y apellido también, porque se repiten los nombres, y si no, no sé quiénes son. Así las agrego. Meli Iglesias, de Facebook, y este es en Instagram. @Meli. Ya me estoy quedando sin voz, chicas. Hace como 2 horas que estoy acá. ¿No? Sí, 2 horas 13, creo. Porque creo que siguió contando cuando coso. A ver acá. Acá están los de Barbie Caruso que habían mandado acá. Delia había mandado. Claro, se habían mandado al grupo. Gaby Bazán ya. Sí, esto es viejo, es de hace como 2 horas. Caro ya lo había puesto. Mariela Navarro también. Y Evi también. Débora. Maggie lo puse. Y. Ah, Gise Catadio creo que no la había puesto. A ver. Voy a revisar. No está. Suerte que me fijé acá. Gisela Catadio. Ahí estamos. Y acá Meli Iglesias. ¿Qué es, Meli? El que me mandaste recién, ¿que es de YouTube o de Instagram? Bueno, te pongo Meli Iglesias. Bueno, listo, basta. No recibo más nada. Se terminó. Se terminó. Ahora sí, les voy a mostrar cómo han quedado. ¿Se ve ahí? Ahora después les saco una fotito. Voy a ver, ¿dónde lo puedo hacer? Acá voy a usar la bella canastita que me hizo mi suegrita hermosa para acomodar cositas. Miren qué belleza. Miren qué hermosura que me hizo mi suegra. Tenía. Bueno, voy a usar esto para ir volcando los papelitos y luego sacar de acá. Lo quise hacer así.
A ver ahí. ¿Ahí volvió? A ver. Sí, creo que volvió. Bueno, gracias, Fran. Ahí está, se frizó otra vez. No sé qué onda, pero ya entendí cómo solucionarlo. Bueno, quédense ahí, que ya saben, tienen que estar presentes las que salga el nombrecito, así que acá estaba, mientras se quedaba frisado, les decía, viste, estaba, ¿cómo es? Díganle a todas las que participaron que se conecten, porque si no, voy a tener que sacar otro nombrecito. Y bueno. Tengo más para cortar. A ver, acá. Así que bueno. Estoy tratando de cortarlo lo más rápido posible. Sí, May, estás. Gracias a todas por participar, por estar 1000 horas acá conmigo, divirtiéndonos. Supongo que la pasan bien porque no es obligatorio que estén aquí y así y están. Así que veo que la pasan bien y yo también. Así que a mí me hace muy feliz esta comunidad que estamos armando de manicuras y un poco más, porque también hacemos otras cosas. Ya me estoy quedando sin voz, se lo juro. Ahora me voy a preparar un tecito de miel, jengibre y no sé qué más. Ay, casi se me cae uno. Ahí va. Chan, chan, chan. Sí, Maru, es verdad, pero bueno, si no llegamos en este, veremos de llegar en otro. Ya vamos a llegar. Pero bueno, si llegamos en este, mejor. Pero como ya estamos terminando, ¿qué va a hacer? La idea es que lleguemos en este. Si no llegamos en este, en otro voy a poner una condición más alta. Porque ahora me puse exigente. Ahí va. ¿Cuántos papelitos? Me van a tener que decir Susana. Voy a sacar un papelito y les voy a decir, ¿correcto? Espero que la que saque esté conectada. Y acá me quedan estos más. Oh, mira, tengo que botar. Bueno, complejidad en siempre ya estamos. Si de repente habían participado un montón y ni me había llegado.
Ahí está. A ver. Ahí volvió. Ay, creo que sí, el fin. Maldita sea. Volvió. Bueno, entonces vamos a hacerlo rapidito. Miren cómo se llenó la canasta. A ver si subo esto un poquito para que vean mejor. Ahí está. Bueno, acá estamos. Acá están todos. Un nombrecito, lo voy a mezclar para que vean que sí, acá no hay nada extraño. Están todas acá escritas a mano. Y los voy a sortear, miren, como están acá acomodados, ¿sí? Para hacerlo más rapidito. Vamos primero con el naranja. O sea, el que yo tengo primero, no, porque esto está espejado. Entonces vamos a sortear el naranjita. Naranjita y va. Bueno, suerte para todas. Voy a elegir alguno sin mirar, a ver cómo hago para que vean que no estoy mirando. Les voy a mirar por acá. Ahí. No, ahí no sale mi super grano. Ahí. A ver. ¡Ah! Miren, ¿se ve? Bueno, se ve espejado. Pero el naranja es para Delia. Delia, ¿estás ahí? Delia, que compartió en Facebook. Delia, decime que estás ahí. Bueno, vamos a dejarlo acá un cachito y le vamos a dar un ratito de tiempo mientras saco otro. ¡Ay, ahí estás, Delia! ¡Felicitaciones! Delia, vos participaste por 3, porque lo compartiste por todos lados. Así que, quien te dice, te puede ganar 2. Pero bueno, a ver, vamos con el rosita. Otra vez les voy a mostrar mi carita por acá. Ahí me veo. Ahí. Para que vean que no estoy viendo cuando agarro un papel. Este es para Cata, a ver, Cata Ianelli, Cata.Ianelli por Instagram. Así que, Cata, ¿estás ahí? Cata, te ganaste el rosita. Yo, dice Cata, sí, bueno, genial. Entonces ya tenemos 2. No se me mueran de la ansiedad. Vamos con el verde con glitters, que vendría a ser, ¿dónde quedó? El que hicimos hoy, este bello, hermoso mix. Y ahí lo mismo. Ahí voy yo. Chan, chan. ¿Me ven ahí que no estoy viendo? A ver este. Maki Moyola. ¿Moyola? Sí, Moyola. Maki Moyola, ¿estás? Maki. Maki, ¿estás por ahí? Maki. ¡Ahí está, Maki! Bueno, Maki, felicitaciones. Te ganaste el verde. O sea, el que tiene glitter verde. Acá ya los estoy separando así con el nombrecito arriba. Ahora el celeste, el que hicimos, el primero que hicimos. ¿Se acuerdan de este? Que estaba precioso, que tenía un poquito de holográfico también. Bueno, todos están muy bellos. Así que vamos con el celeste. Es muy divertido esto de los papelitos, lo voy a hacer más seguido. Chan, 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 chan. A ver, bueno, ahí voy yo. Ahí me ven. Ahí, tengo que ver en la compu. Sí, me están viendo. Tan, tan. Ay, está la presión. A ver, este. Pam.carballo _quiero nails. Así es el Instagram. Pam, ¿estás ahí? Pam. ¿Viste, Maca, que valía la pena?
Bueno, este es para Pam, si aparece. Vamos a darle un ratito a Pam. Viste, Maca, lo vas a sacar, te vas a hacer con toda la emoción. Y después te quiero ver haciendo un set usando ¿cómo se llama? Esta mezclita. Pam, ¿estás por ahí? Y bueno, vamos a ver un ratito a Pam, lo vamos a dejar por acá, el nombre de ella con el celeste. Y mientras vamos a ir sacando el amarillo. Si Pam no aparece, en unos minutitos vuelvo a sortear el celeste, ¿sí? Así que acá vamos con el amarillo que le habíamos puesto los brillitos plateados y que estaba recontra precioso. Súper bonito. Ahora después se los muestro en fotito. Y voy a mezclar un poco más otra vez. Pam no aparece todavía. Avísenme si aparece y no la leo. Bueno, voy a sacar el del amarillo, ¿eh? A ver, el último. O no sabemos si es el último, porque si Pam no aparece, voy a agarrar otro nombrecito. Ahí se ve, sí, me ven los ojos. Quiero que vean que lo estoy haciendo realmente. Gaby Bassano, que en Facebook está como Gaby Bassano. Gaby, ¿estás por ahí? Gaby. Gaby, te ganaste un cosito, una mezclita. ¿Cómo que no, Gaby? ¿Cómo que no estás ahí? Si estoy viendo que sí, Gabriela. Me morí. Era un no tipo no. ¿Así? Bueno, Gaby, felicitaciones. ¿Cuándo apareció? Ay, no, yo. No aparece. Bien, chicas, felicitaciones a todas. Bien. Bueno. Parece que... Perdón, Pam, pero yo dije que tenían que estar en línea, así que el celeste vamos a sacar otro papelito. Bueno, esta Pam se fue. Está. Así que no se siente mal. Ya van muchos sorteos. Me gusta esto. Ahí volvió. Vamos, rápido, antes de que se vuelva a tirar. Bueno, Pame no estaba, así que vamos con otro, rapidito. Acá estoy mostrándoles que estoy sin mirar, sacando un papelito y... A ver si este está. Es Anita.unia_ de Instagram es el nombre. A ver, ahí se ve. Anita a la una, Anita a las dos, Anita. Re molesta la piba gritando.
Anita, ¿estás ahí? Anita no está. Vamos, Anita, vamos, Anita. Anita. Bueno, no está Anita. ¿No está Anita? ¿O está Anita? A ver, a las que dicen que se les trabó. Salió Anita Uñas. ¿Está Anita Uñas? Ah, no está. Ah, se fue. Ana se escapa de mi vida. Bueno, prometo volver a cantar en vivo. Bueno, no está Anita, vamos con otro. A ver, me agacho otra vez. Ahí me ven. A ver este. Maru-Valen 2406, Instagram. Maru-Vale, no, o sea, Maru-Valen 2406. Mariana Garay, ¿sos vos? ¿Este es tu Instagram? ¿En serio? ¡Qué emoción! Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenemos a la otra. Acá tenemos entonces. Eli, Mati Moyol y que ella, que bueno, es la única de él. Y no, que eso, y nada, ¿qué pasa? Me confundo opciones y me resultó fácil poner como que lo hice rapidito antes de que se... A ver, que se vean bien. Ahí, a ver, ahí ven. A ver, ¿cómo puedo hacer para enfocarlo acá? Se ve algo acá. Ven que el rosita es como que tiene perlado y lila. Acuérdense que en la punta no le puse casi, ¿sí? Así es el rosita. Luego tenemos el naranjita. Luego está el translúcido con glitters verdes más espaciados. El celeste que tiene el glitter más pigmentado. Y por último, el amarillo neón que tiene glitters plateados. ¿Sí? Ahí se ven. Ahí se los mostré. Y a ver, vuelvo a YouTube para despedirlas. ¡Uf! ¡Qué intensidad! ¡Qué largo fue esto! Bueno, chicas, saluditos. Muchas, muchas, muchas gracias por haber participado. Ya veremos en la semana en otros vivos. Así que bueno, ahí están diciendo hermosos, están, pasa el dato de comprar el polímero cristal por cantidad, así nosotros hacemos propios. Dale, Eli, voy a averiguar en dónde está mejor precio y en cuanto a calidad-precio. ¿Sí? Y ahí les paso el dato. Así que bueno, muchas gracias a todas por todo este tiempo. Espero que ninguna que no haya salido, no sé, que ninguna se enoje, porque bueno, vieron que fue un sorteo normal y que siga participando en los próximos. Así que bueno, muchas, muchas, muchas gracias a todas por absolutamente todo. Así que bueno, las que salieron ganadoras, porfa, escríbanme por WhatsApp, por privado, por WhatsApp, así vemos cómo podemos hacer para que les llegue a sus casitas. ¿Sí? Así me dicen por dónde quieren. En general,
Creo que por... bueno, no sé, ahora hablamos. Así que bueno, voy a cortar la transmisión. Muchísimas gracias a todas. Chao.